Estamos en abril 25, regresando de vacaciones. Tenemos una, dos, como 7 sesiones para acabar el semestre. Creo que vamos a acabar antes. Entonces, voy a compartir la presentación. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la introducción a la unidad 4 de electroquímica. En esta unidad lo que vamos a hacer son exposiciones que ustedes van a realizar y ahorita vamos a dividir los temas. Ya ven mi presentación, ¿no? Sí, profe. Entonces estos temas los vamos a repartir y ustedes van a ir exponiendo cada sesión uno de los temas. Bueno, no, los temas que sean por sesión. Y con eso vamos a acabar, bueno, más bien eso va a ser su, eh, su evaluación de la unidad 4. En la unidad 4 no vamos a tener examen escrito, sino que su evaluación va a ser la exposición. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, primero, ¿ya vieron algo de electroquímica? Vimos así una leve embarradita en fisicoquímica, acerca de las baterías. Ok. Y ahorita en sus clases, bueno, no apenas acaban de empezar. Bueno, es que hay una clase en la que en este semestre se traslapó un poquito porque hacen unas prácticas con celdas, de hecho, y electrodos, entonces. Bueno, pero ya lo vamos viendo. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la electroquímica? Primero, así por definición, la electroquímica es la interrelación que se establece entre los sistemas químicos y eléctricos cuando ambos inciden en un proceso. Es decir, necesitamos, bueno, para que se haya electroquímica necesitamos la combinación tanto de un proceso eléctrico como de un proceso químico. Bueno, más bien un sistema químico y un sistema eléctrico en un mismo proceso. ¿De dónde nace la electroquímica? La electroquímica nace, bueno, más bien el primer registro que se tiene de algo que sea electroquímico fue hace 200 años, en 1791, cuando Luigi Galvani estaba diseccionando una rana y se dio cuenta que cuando aplicaba una corriente se movían las patitas de la rana. Él no lo llamó electroquímica en su tiempo, le llamó, creo que era la fuerza, ¿qué? Natural, algo así. Pero en realidad lo que había descubierto era un proceso electroquímico, ya que al aplicar una corriente a los nervios de la rana, pues hacía que se movieran las extremidades. Entonces ya después, cuando se definió lo que era electroquímica, pues eso fue este, ahora el primer registro que se tiene de un proceso electroquímico. Bueno, en donde se haya reportado y hablado de un proceso que ahora sabemos que fue electroquímico. Y además, junto con Luigi Galvani, Volta en los 1800 se dio cuenta que si utilizan una membrana para separar placas de plata de placas de zinc y lo mojan con agua salada, van a obtener una corriente eléctrica, que este era el caso contrario, ¿no? En el caso de Galvani, él aplicaba una corriente para que se movieran las patitas. Acá Volta separó las placas de plata y de zinc
con una membrana que era mojada de agua salada y se dio cuenta que empezaba a fluir una corriente eléctrica. Que si vieron la serie de Breaking Bad, pues es básicamente lo que hacen en uno de los capítulos, ¿no? Una batería con placas. Entonces son los primeros registros que se tiene de lo que fueron los procesos, o bueno, lo que dio el inicio a la electroquímica. Ahora, para que se acuerden, la electroquímica tiene mucho que ver con las reacciones redox. ¿Se acuerdan que las reacciones redox son una reacción de oxidación y reducción en la cual lo que se transfieren son electrones entre dos especies? Entonces, normalmente esto lo vemos como un cambio en el número de oxidación entre los reactivos y los productos. Normalmente todas las reacciones que ocurren en un sistema electroquímico son reacciones redox, porque lo que intercambiamos son electrones. Y esto normalmente se da en solución o a través de un puente salino. ¿Se acuerdan también, para como introducción a esto, cómo se llamaba el proceso por el cual se disuelve, por ejemplo, una sal en agua? ¿Hidrólisis? Mm, No. más o menos. Otra forma de decirlo. Bueno, la hidrólisis técnicamente es el rompimiento del agua, ¿no? ¿No es disolución? Más o menos. A ver, acuérdense. Bueno, no sé si lo vieron. Según yo lo deberían de haber visto. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, cloruro de sodio en el agua, ¿qué es lo que sucede? Se separa en sus iones, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama a ese proceso? Bueno, y luego cuando se separa, ¿qué pasa con el agua? ¿Dónde se queda? ¿El agua se ioniza o qué pasa cuando están los iones ya dentro del agua y el agua? O sea, ponen ustedes cloruro de sodio, dicen que se va a separar, se hace sodio, se hace cloro, y el agua, ¿qué hace? ¿Es un electrolito? Ajá. ¿Y, y qué va a pasar con las moléculas de agua? ¿No? ¿Se acuerdan que las moléculas de agua se van a tener que orientar de acuerdo a la carga de los iones y los van a rodear? Y que así es como se disuelve. ¿Y cómo se le llama cuando las moléculas de agua rodean a todos los iones? Acuérdense que se le llama solvatación. La solvatación es la interacción entre un soluto y un solvente y es el proceso por el cual se estabilizan las especies del soluto en la solución. ¿Por qué? Porque si no se estabilizaran dentro de la solución, pues se volverían a juntar, ¿no? El sodio y el cloro. Pero, debido al efecto de la solvatación, el sodio y el cloro pueden permanecer en disolución
sin juntarse, ya que el agua se los va a impedir. Cuando tenemos, bueno, en este caso, como son puras interacciones electrostáticas, pues el sodio, que es completamente positivo, va a traer las partes que son parcialmente negativas del agua, o sea, los oxígenos. Y al contrario, el cloro, que es completamente negativo, va a traer las cargas parcialmente positivas del agua, es decir, los hidrógenos. Y esto es lo que se le conoce como solvatación. Entonces, todos los iones que estamos disolviendo se van a solvatar. Y como dijeron ahorita, es un electrolito, bueno, es una sal iónica. Acuérdense que las sales iónicas tienen la característica de que se pueden disolver completamente. Entonces, ¿quién es más conductor eléctrico? ¿Una sal iónica o una sal orgánica? Bueno, ¿cuál sería un mejor conductor en solución? ¿Una sal iónica? Una sal iónica, porque técnicamente son dos especies las que estamos agregando al agua, no una. Y bueno, de hecho de tarea se van a llevar a buscar los pasos de la solvatación, porque es un proceso que está definido de hecho por la UPAC. Creo que son 7 pasos en la solvatación, o bueno, es básicamente la forma en la cual se disuelven todas las sales iónicas, o bueno, la mayoría de las sales. Son los pasos como en los que se disuelven. Entonces, eso va a ser su tarea. Ahorita se va a subir al Classroom para que ahí lo vayan a subir. ¿Y por qué esto nos importa muchísimo en electroquímica? ¿Qué tienen que ver las sales en el agua para la electroquímica? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que les digo que por qué nos interesa la disolución de especies iónicas o no iónicas en agua para la electroquímica. Porque esos iones hacen que el agua transfiera energía, bueno, conduzca energía. Porque son los responsables de la conducción eléctrica, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo regular, bueno, no regular, más bien siempre, los experimentos electroquímicos se llevan a cabo en lo que se les denomina electrolito soporte. Y ese electrolito soporte normalmente va a ser una sal conductora disuelta en nuestra solución que va a ser como un catalizador, no va a formar parte de la reacción, simplemente van a estar ahí para ayudar a la conducción electrónica. ¿Vale? Entonces, por eso hay que recordar cómo se disuelven las especies y cómo interactúan con el agua. Por ejemplo, en el caso de una sal orgánica, ¿qué es lo que pasaba con las sales orgánicas? ¿Se acuerdan de sus clases de química? ¿A ustedes no les tocó hacer la práctica en la que veían que disolvían diferentes sales o que disolvían cloro de sodio, azúcar y demás? Y veían cuál era más conductor, ¿no? ¿Nunca hicieron esa práctica? Bueno, entonces, en el caso de las sales orgánicas, no se disuelven como una sal iónica, se disuelven dependiendo de sus Kps.
¿Se acuerdan de las constantes Kp para disolución? No, tampoco. Bueno, hay que acordarse de esa parte de química, porque de eso dependía, bueno, formaban un equilibrio, si se acuerdan, y ya veían cuánto es lo que se puede disolver dependiendo de la condición en la que estén trabajando. Con las sales iónicas no hay pierde, ¿no? Esas son fáciles. Prácticamente todo se va a disolver. Por ejemplo, aquí es un ejemplo en el cual tenemos, por ejemplo, un ácido acético. En este caso, el ácido acético va a formar un ion acetato y al formar este ion acetato va a formar un ion hidronio o un ion hidrógeno. Entonces, los iones hidróneos son los responsables de la conducción. El acetato, al ser una molécula más grandota, o sea, no ayuda igual a la conducción electrónica como el ion hidronio o hidrógeno, es el H+. Mientras que en las especies iónicas, los dos iones normalmente ayudan a la conducción electrónica, entonces siempre va a ser mucho mejor una sal iónica que una sal orgánica. Y por ley, bueno, más por facilidad, más bien también, en los experimentos electroquímicos siempre se utilizan las mismas especies que las que se utilizan para sus experimentos. Por ejemplo, si van a hacer un experimento que involucre sulfatos, pues usamos una sal que lleve sulfatos para que sea el electrolito soporte. Usamos un electrodo que tenga sulfatos para medir potenciales y todo con sulfatos para que no interfiera nada en la reacción. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está la disolución de un cristal iónico en el agua. Entonces, aquí está el cloruro de sodio, que, bueno, si ya vieron materiales, se acuerdan que esto tiene una estructura de FCC, ubica centrada en las caras, y las moléculas de agua más bien se van a estar acercando, los van a empezar a rodear, por las atracciones electrostáticas se van a juntar con las moléculas de agua, los van a solvatar, y se van a separar de su cristal de ion, y se van a terminar disolviendo, ¿no? Se van a separar en iones, van a terminar solvatados y va a desaparecer mi cristal de sólido. Y bueno, eso es lo que se van a llevar de todos modos de tarea, que busquen los pasos, porque ya están así definidos tal cual. Les digo, creo que son como 7 etapas, según yo, de la solvatación, que involucran cómo pasa de aquí a acá. Entonces, todo eso es lo que tenemos que recordar antes de poder empezar a hablar de lo que es la electroquímica como tal. Y, de hecho, la electroquímica, vamos a ver, que se divide en dos, lo que conocen como dos tipos de electroquímica. Y de hecho, bueno, los libros los pueden buscar en esos, hay libros tanto de una como de la otra, completos, pues. Y es una forma de dividir los diferentes aspectos de los campos de la electroquímica, lo que se divide en iónica y lo que se divide en electródica. La iónica es lo que le importa la conducción, no la conducción, los iones en solución y las interacciones ion-solución, ion-ion, o bueno, todo lo que sucede en el seno de la solución de nuestro sistema electroquímico. Esa es la parte iónica, que sería lo que acabamos de ver, lo de solvatación, las sales, cómo se disuelven, quién te va a dar más conducción, qué sal es mejor utilizar. Y por el otro lado tenemos la parte de la electródica, que se va a centrar en la región entre la parte electrónica y el conductor iónico.
y la transferencia de electrones a través de esta interfaz. ¿Por qué? Dijeron que vieron ahí la empapada de electroquímica en las celdas. ¿Qué partes, o bueno, sí, qué partes son las necesarias para que tengan una celda electroquímica, por ejemplo? Mínimamente que necesitan. Me acuerdo que ocupábamos nuestro ion en solución. Ajá. Y la batería, no, perdón, una punta metálica para ¿Qué llevar se a cabo. llaman? ¿Cómo se llaman? Ánodo y cátodo. Ándele. Ánodos y cátodos, o electrodos, ¿no? Así nada más en general. Entonces, mínimamente necesitan eso, ¿no? Un par de electrones, de electrodos, y su solución iónica. Entonces, la iónica se va a centrar en la parte de la solución, cómo se disuelven los iones, cómo se disuelven las sales, cómo se van a dispersar ahí adentro, y la electródica en la interfaz entre sus electrodos y la solución, y cómo se transfieren las cargas a través de esta interfaz. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que pasar de una fase líquida a una fase sólida. Entonces, estas son las dos principales formas en las que podemos ver la electroquímica, como iónica y como electrónica. Y bueno, de hecho son o sea, son temas muy extensos. Les digo, o sea, van a encontrar libros completos que se dedican a iónica y libros completos que se dedican a electrónica. Entonces, bueno, aquí lo tenía ya. La parte de iónica normalmente se va a centrar en la interacción ion-solvente. Pues aquí lo vemos, nada más les puse la imagen así de ejemplo, que sería como lo de las solvataciones, pues, o sea, son las etapas que se requieren para que se solvate la sal, por ejemplo, pero lo ven, o sea, completamente a fondo. O sea, hay modelos completos que, por ejemplo, explican la energía que necesita para disolverse, por ejemplo. Entonces dice, en una primera etapa las moléculas de agua se tienen que mover y el movimiento les va a costar tanta energía. Después el espacio que dejan solo las moléculas de agua lo va a ocupar uno de los iones. El ion moverse le cuesta tanta energía. Y de esa forma ustedes pueden técnicamente o modelar la energía que necesitan para que se disuelva su sal iónica. O sea, lo que les va a costar a ustedes que se disuelva la sal y la energía para poder transferir los electrones. O bueno, cuánto perderían, por ejemplo, ¿no? de energía a través de su solución. En eso es en lo que se centra la iónica. Y la electródica se va a centrar en las interfaces conductor y solución. Entonces, ahorita ya me acaban de decir que las partes esenciales de un sistema electrónico es su conductor iónico, o sea, su solución, y sus electrodos. Y bueno, ahí nos había faltado algo, ¿no? Vamos a necesitar forzosamente un circuito externo que nos va a servir ya sea como un sumidero de electrones o como una fuente de electrones, dependiendo del proceso que vayamos a llevar a cabo. Como habíamos visto, ¿no? El de Volta y Galvani, uno tenía que aplicar electrones para que se movieran las patitas de rana, el otro tenía un sistema que le iba a generar electrones espontáneamente. Entonces, los dos necesitaban este circuito externo. Simplemente uno necesitaba el circuito externo para estar inyectando electrones a su sistema y el otro lo necesita para estar sacando los electrones que genera su sistema. Entonces, ¿qué ejemplos conocen, por ejemplo, de sistemas electroquímicos? Así de los más sencillos, La cotidianos. batería de litio. Las baterías, por ejemplo, todas las
bueno, la mayoría de las baterías son sistemas electroquímicos, ¿no? También la limpieza de metales por electrólisis. La limpieza de metales por electrólisis. Otro que se acuerden. Para los que les gusta comprarse joyería, la que está últimamente de moda la joyería, que es de acero inoxidable de todos los colores. ¿Cómo la hacen? ¿No? Todo lo que les venden de joyería de acero inoxidable que les dicen que es anodizado, todo eso es en una celda electroquímica también, por ejemplo. El chapado de toda la parte de joyería se hace con electroquímica. El cromado de todas las piezas, bueno, el que sí se hace, bueno, hay ya diferentes ahorita tipos de cromados, ¿no? Pero originalmente el que sí se hacía con la solución de cromo era electroquímico. Era un depósito electroquímico de cromo sobre un metal, entonces ese era el cromado. Entonces, en realidad, los sistemas electroquímicos se utilizan para muchísimas cosas, eh, pues que se utilizan cotidianamente, ¿no? Que es al día al día. ¿Qué más se hacía por electroquímica? Ah, las platas coloidales que luego les venden, normalmente se hacen electroquímicamente. Y así tenemos muchos ejemplos de cómo se usan estos tipos de sistemas. Ahora, en la electrónica, ¿qué es lo que pasa aquí en estas dos interfaces? De forma general, ahorita en la introducción vamos a ver que se forma lo que se conoce como una doble capa electroquímica. ¿Por qué? Esto pasa al tener aquí nuestro metal cargado. En este caso va a ser mi metal cargado negativamente. Esta es mi placa de metal, este es mi electrodo. Y al estar cargado negativamente, estas cargas van a generar que mi solución también se empiece a polarizar. Es decir, va a traer los iones de mi solución de carga contraria, ¿no? Si aquí está en carga negativa, pues va a empezar a traer los iones positivos. Y así como atrae los iones positivos, las moléculas de agua también se van a empezar a ordenar con el campo que va a generar mi, mi ánodo o cátodo, mis electrodos. Entonces esto es lo que da lugar a lo que se le conoce como una doble capa electroquímica. ¿Y por qué es una doble capa? Pues porque básicamente lo que se forma es aquí un plano que ya depende del modelo, hay varios modelos para esto. Pero por ejemplo aquí está este plano. Normalmente no podemos decir que está completamente pegado porque los iones están solvatados. Entonces, como los iones están solvatados, es imposible que un ion positivo esté completamente pegado a la placa negativa, sino que van a tener primero mínimo una capa aquí de moléculas de agua que está estorbando ahí de por medio y después ya van a estar aquí formaditos los iones positivos. Entonces, esto da lugar a que tengamos lo que serían los dos polos, ¿no? Aquí vamos a tener una parte negativa, una placa completamente negativa, y en el lado de la solución vamos a tener, no va a ser como una placa, pero se va a suponer que si fuera como otra placa, ahí
de los iones que se están formando debido a la carga del electrodo. Entonces se van a estar formando todos los iones y pues cada vez va a ir, bueno, aquí más bien se toma en cuenta como que el primer plano es el que está perfectamente bien acomodado y de ahí hacia el seno de la solución ya el acomodo cada vez va a ser menor. O sea, van a ir cada vez intercalando más iones negativos, positivos, ya no van a estar ordenados en una sola capa. Entonces aquí vamos a tener lo que sería una capa completamente negativa y acá una capa completamente positiva. Y eso es lo que se le conoce como la doble capa de Helmholtz, que fue el que propuso este modelo. Entonces el Helmholtz propuso que al tener estas dos capas se podía tomar como si fuera un capacitor de placas paralelas. O sea, se puede modelar como si fuera un capacitor de placas paralelas porque estamos suponiendo que tenemos un plano perfectamente de cargas negativas y en la solución un plano completamente de cargas de contrarias. Y por lo tanto la capacitancia es la misma que para un capacitor de placas. O sea, ese no va a variar. Es exactamente la misma ecuación. TQ sobre dB. Y vamos a, bueno, en este caso el modelo de Helmholtz supone que tenemos una variación lineal del potencial en esta distancia entre el electrodo y el OHP es el Outer Helmholtz Plane, el plano más externo de Helmholtz. Porque también está el Inner Helmholtz Plane, que es el plano interno de Helmholtz. Entonces esto lo vamos a tener en las dos partes, en las dos interfaces vamos a tener exactamente lo mismo. Y pues ya conforme avanzamos hacia la disolución, ya no lo podemos modelar porque cada vez la importancia que tiene la carga de los electrodos hacia el seno de la solución, pues ya prácticamente es despreciable, porque ya no están completamente ordenados. Entonces, ¿dónde sí se puede modelar? Es exactamente aquí en esta interfaz. Entonces, este es el modelo más sencillo en el que estamos suponiendo que son dos placas paralelas con una carga completamente negativa, una carga completamente positiva, y se comporta completamente como capacitor de placas paralelas. ¿Por qué? Porque cada vez, bueno, más bien hubo varios científicos que se dedicaron a tratar de mejorar este tipo de modelos y fueron proponiendo que la capa en realidad no era completamente un plano paralelo, sino que era difuso, o sea, era la primera parte estaba muy cargada positivamente y la carga iba disminuyendo hacia el seno de la solución. Y bueno, otros ya dijeron que no, que en realidad era la combinación de los dos, que el primero, o sea, que la primera capa era completamente derechita y tenía una parte difusa que iba hacia el seno de la solución. O sea, aquí nada más ponemos en este modelo de Helmholtz, supone que esta parte está cargada positivamente y luego ya está el seno de la solución acá. Pero el modelo más completo es el que supone que esta es una capa completamente positiva, pero a la vez tiene aquí de todos modos carguitas positivas que se les llama difusas porque ya no están completamente alineados, pero todavía se ven afectados por la polarización del electrodo hacia la solución. Entonces, este comportamiento nada más aquí que tenemos lineal
ya se va a modificar, las ecuaciones se van a modificar. Y todo esto es para tener cada vez un mejor entendimiento de lo que sucede en estos sistemas de la electrónica. Vaya. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? A ver, espérame, 5 minutos. Ya, perdón. Entonces, esto es lo que trataría la parte de la electrónica, de electroquímica. La interfaz y cómo se va a dar este intercambio de cargas entre mi seno de la solución y mis electrodos. ¿Sale? Esas son las bases para la electroquímica. Ya después, pues básicamente son las reacciones, todo lo que tiene que ver con las reacciones redox. Y ver, bueno, es como les decía, ¿no? Normalmente hay ciertos electrolitos que se utilizan por conveniencia para facilitar las reacciones. Y electrodos también. Entonces, en esta unidad, bueno, estos son los libros que yo les recomiendo de electroquímica. El Electrochemical Methods de Bard y el Modern Electrochemistry de Bockris. Creo que el de Bockris tiene 2 tomos o 3. Pero cualquiera de esos dos les va a servir para esta unidad. ¿Vale? Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer las siguientes sesiones va a ser sus exposiciones. Ustedes van a exponer los temas y la exposición va a hacer su evaluación de la unidad. Como estaba viendo, aquí son 13 personas en la clase. Entonces van a formar equipos de 2. Bueno, aquí ahorita hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9.
Bueno, ahorita van a formar equipos de 2. Y les voy a dar su tema, pero aguante. Bueno, aquí déjenme le cambio la fecha. La exposición que van a hacer, como es se supone que es bueno, no se supone, es la evaluación de la unidad, pues obviamente la tienen que preparar bien, eh, que tenga un bonito formato, que se vea que es su examen parcial. Y empezaríamos la próxima semana, el lunes 2 de mayo. Va, profe. ¿Y cómo va a estar el orden? Miren, ahorita les doy el orden, porque hagan sus equipos ustedes y en el tablón de Classroom escriba uno de los dos nada más, o sea, pongan ahí quiénes son el equipo, tal y tal persona, somos el equipo y así. Ahí publíquenlo, publiquen quién y quién son equipos y ahí mismo en el tablón les voy a poner un comentario que va a ser su tema y los temas son al azar. Los temas que son a repartir van desde lo que es la doble capa electroquímica, pero bien explicados los 3 modelos, ejemplos de más, aplicaciones y todo. Después tipos de electrodos, celdas galvánicas, electrolíticas, voltamperometrías, cronoamperometrías y sensores electroquímicos. Esos son los temas que vemos. Entonces, les voy a repartir al azar en el tablón los temas y lo que sí tiene que ser así en este orden es la exposición. O sea, así como está de doble capa hacia abajo, así va a ser el orden. Al que le toque doble capa electroquímica son los primeros que van a exponer. Y vamos a estar exponiendo 3 equipos por clase y al último los sensores. O 3, 6, 7. Sí, yo creo que vamos a hacerlo así de 3 en 3. O porque hay temas que a veces son fáciles. Sí, así. Entonces, los que ya tienen su equipo, métanse a Classroom, allá en el tablón, publiquen quiénes son el equipo, o sea, los integrantes, pongan sus nombres completos. Allá vi que ya tengo 3 y ahorita ahí les voy poniendo qué tema les toca. Ahora, ¿cómo quiero su presentación? Su presentación tiene que estar bien hecha. Tienen que ponerle nombre, diapositiva, una diapositiva que tenga su contenido. Tienen que poner sus conclusiones que tengan de su tema que vayan a exponer y referencias o bibliografía. Entonces, bueno, más bien eso es lo que les voy a evaluar para que también sepan, que estemos ya desde ahorita, que sepan qué van a exponer, cómo lo van a exponer y qué les voy a revisar. Primero que el formato cumpla esto, ¿no? Mínimamente. Que tenga números de diapositivas, que tengan una diapositiva de contenido al menos, o sea, que expliquen qué temas vamos a ver en su exposición, sus conclusiones y bibliografía, que tengan una portada bien hecha con sus logos de la carrera o de la universidad, qué clase es, nombres de ustedes, profesores, fecha, obviamente su tema que van a presentar ustedes, todo. Y lo que se les voy a evaluar es estas 3 cosas, para que no digan después que no les dije. Primero, su presentación, que tenga el formato mínimo que les estoy dando acá arriba y
después ya el contenido, ¿no? O sea, en la parte de la presentación se les va a volar que tenga ese formato que les estoy diciendo, de su portada y de su presentación, y obviamente pues el contenido de que sí sea del tema que van a exponer. Les voy a calificar, bueno, esto ya es más cualitativo, el cómo exponen, o sea, su presentación oral, y la parte de preguntas o dudas. Si no preguntan ustedes, pues yo les voy a preguntar, y pues ya esa va a ser la otra parte de la evaluación, que también responden a las dudas del tema. Estas van a ser lo que les voy a evaluar, y pues lo que tienen que poner, ¿no? Mínimo de formato. Profe, ¿Sí? bueno, en el caso, por ejemplo, yo a veces mi internet sí anda como muy malo. ¿No habrá forma de que la presentación oral del equipo pueda ser un video y en el momento de preguntas y aclaraciones ahí sí ya sea como en persona o tiene que ser la presentación así en vivo? Pues sí, de preferencia que lo pudieran hacer en vivo. Pero bueno, si sí tienen así muchos problemas con su internet, pues sí, igual sí pueden hacer eso. O sea, como, bueno, lo bueno es que ahorita son equipos pequeños de 2 personas. Entonces, pueden, el que pueda, que presente en vivo, y el que sí tenga muchos problemas, que no le deje hacer nada a su internet, pues que ponga su parte en video, pues. Sí. Ok, gracias, profe. Pero igual sí que la parte de dudas y aclaraciones, pues sí que Sí, es así estén los en dos vivo. ahí en vivo, ¿sale? ¿Y qué más? Ah, bueno, del contenido que va a llevar su presentación, pues obviamente el contenido va dependiendo del tema, pero pues que tengan la teoría básica del tema que van a exponer, como es obviamente su presentación de evaluación. Pueden agregar lo que ustedes consideren relevante para su tema, si es que cuando están viendo la parte esta por ejemplo, la doble capa electroquímica, si hubiera algo que a lo mejor ustedes nunca hubieran visto y que sepan que no lo vieron durante sus semestres en la carrera, pues lo pueden agregar también como background, como antecedentes, para que todos estén en sintonía. Y obviamente pues también pueden agregar todos los ejemplos, aplicaciones, todo lo que sea relevante y explique bien su tema, ¿sale? Aparte de su teoría. Las presentaciones, como van a ser 3 por cada sesión, pues que duren máximo media hora, para que sean media hora, 10 minutos de pregunta, media hora, 10 minutos de pregunta, media hora, 10 minutos de pregunta, y ya serían las 2 horas de la sesión. Pero tampoco hagan una presentación que vaya a durar 5 minutos. Eso con respecto a lo que van a poner en el contenido de su presentación. Y ahora sí. Estos primeros 3 temas, que como de aquí, la doble capa, los tipos de electrodos y las celdas galvánicas, expondrían el próximo lunes. A ver, déjenme ver el calendario escolar. No se crean, lo vamos a cambiar para, para que sea justo para todos y que los primeros no tengan menos tiempo. Lo vamos a cambiar y ahí las empezamos el día 6.
Estos primeros temas, el 6. Ahorita no tengo mi compa en la que escribo, disculpen la letra fea. El viernes 6 de mayo. Y los siguientes el viernes 13 de mayo. Porque el 9 y 10 de mayo estoy viendo que son inhábiles. Y el lunes 2, pues no tendríamos, bueno, el próximo lunes no tendríamos sesión a menos que alguno de los equipos que voy a exponer tenga dudas o aclaraciones con respecto a su tema, pues me pueden mandar mensaje, lo que sea, y nos conectamos a la hora de la clase para revisarlas. Pero en principio, pues tendrían al menos toda esta semana y la próxima, hasta antes del viernes, para preparar sus exposiciones. ¿Va? Para que tengan tiempo de prepararse. Y ahora sí, déjenme lo reparto en el Classroom. No, pero el viernes porque va a ser el examen. Pero igual ya saben, pueden mandar dudas, preguntas del examen. Y el lunes solamente, bueno, ya les digo, si, si necesita alguien, alguno de los equipos de asesorías o tiene alguna duda de su presentación, la podemos revisar. Pero en principio, bueno, sí, bueno, más bien sí sería para eso, para dudas y preguntas de los que van a exponer el viernes. Si no tuvieran dudas, ni preguntas, ni nada, pues nos veríamos hasta el otro, bueno, sí, hasta el viernes 6 de mayo para empezar los primeros 3 temas. No, no, ese no. Bueno, ya les estoy poniendo los temas en Classroom. Uno, dos, tres, cuatro, nos falta este aquí. Listo. Chequen que ya les puse tema, los equipos que ya me pusieron aquí bueno, más bien a los que ya publicaron el tablón su equipo ya tienen tema. Son 5 equipos. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces el 6 de mayo empezarían doble capa electroquímica, tipos de electrodos y celdas galvánicas en ese orden. Y después el 13 de mayo, celdas electrolíticas y voltamperometría. Son los que van a estar ahorita. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones sobre cómo va la Profe, yo presentación? Sí. tengo, pero más con lo del examen. Y es que vamos a estar Ajá. presenciales. Y uno de mis compañeros me está diciendo que si tarda 1 hora y media en llegar a su casa. Entonces no sé si podamos recordarlo, aunque sea 1 hora y media el examen.
Bueno, El sería media del... hora más bien, porque creo que la clase inicia a las 4, ¿verdad? El viernes. Sí, el viernes tenemos clase Entonces, de 4 a 6. entonces si podría recorrerlo a las 4:30 o a las 5, sería mejor. Si mis compañeros están de acuerdo. Sí. Sí. Sí, no tendría problema en moverlo. Déjenme nada más editarlo para acordarme. Entonces, miren, se los cambio a las 5. ¿Todos están de acuerdo? A las 17. Va, entonces el viernes a las 5 programo el examen Va, de gracias. 5 a 7. Y bueno, ya saben cómo van las exposiciones. El 6 de mayo estos 3 temas, el 13 los que siguen. Si no tienen dudas, preguntas con respecto a la presentación, a los temas, nos vemos entonces, bueno, nos veremos hasta el 6 de mayo. ¿Cuál? Sí, si la quieren, se la subo. Si quieren el orden, se los publico ahí en el tablón, si no más fácil. ¿Sí? Déjenme los publico de una vez, antes de que se me pase. Orden de exposiciones. Bueno, ya les puse. Se los publiqué los órdenes de las exposiciones. Ya si forman los otros equipos que faltan, pues ya les daré su tema. Pero por lo pronto esos son los temas. Ya les publiqué también ahí el orden. Y les voy a publicar la tarea de solvatación. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Lo que tiene que llevar su presentación, el contenido, el formato y lo que se les va a evaluar. Sí, profe. Va. Entonces, pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Hasta luego, profe, nos vemos. Nos Gracias. vemos, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Nos vemos, luego. profe. Gracias, Nos vemos. profe.